buena el que se conecta al video. Habíamos quedado en teorema fundamental del cálculo, ¿no? Bueno, lo que llaman primer teorema fundamental del cálculo, que en realidad es el teorema fundamental del cálculo. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que este teorema, pues es el que en realidad nos relaciona, es en realidad el que nos está relacionando la integral y la derivada, y pues nos está haciendo ver que la integral y la derivada son funciones inversas. ¿En qué son operaciones inversas? ¿En qué sentido operaciones inversas? Pues en lo que hace la una lo deshace la otra, ¿sí? Eh, Hicimos la demostración, probamos algunas propiedades de la integral y bueno, o sea, nosotros ya sabemos que el teorema fundamental del cálculo, pues el primer teorema es el que nos relaciona que la derivada y la integral son operaciones inversas, ¿no? Digamos, la una es la inversa de la otra. Pero pues digamos en términos prácticos, el que más nos va a servir es el que llaman el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué nos va a servir más el segundo teorema fundamental del cálculo? Porque el segundo teorema fundamental del cálculo nos va a permitir calcular integrales definidas, o sea, esa integral de área, o sea, la integral en la cual queremos calcular el área de una región dada. Queremos calcular la integral, si nosotros queremos calcular la integral de esa, o sea, de una función en un intervalo dado, pues lo que vamos a hacer es entonces usar el segundo teorema fundamental del cálculo. Digamos que pues no hay mucho preliminar que hacerle, porque pues digamos, eso de una le vamos a ir buscando la aplicación. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar a hablar del segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, segundo teorema fundamental. Profe, no sé si soy yo, pero la pantalla pareciera que no tuviera brillo, no se alcanza a ver casi. Me pasa igual. Para mí está bien. Segundo teorema fundamental. Pero miramos. Rarísimo, porque yo veo bien. ¿El libro lo ve bien? Ahora sí, profe. Bueno, segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es el segundo teorema fundamental del cálculo? El segundo teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente: que nosotros solo necesitamos conocer una antiderivada de la función, y conociendo una antiderivada de la función y evaluando esa antiderivada en el límite superior de la integral y en el límite inferior de la integral, ya con eso es suficiente para conocer el área que está encerrada bajo la curva. O sea, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque pues ya vamos a poder resolver las integrales pues al conocer los límites de la integral y conociendo una antiderivada. Entonces yo creo que no hay mucho más que añadirle. Entonces pues teorema. Teorema. Sea una función continua, teorema. Segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Pues lo siguiente: que si f es continua en el abierto, en el cerrado, y f mayúscula es una antiderivada
una antiderivada de f en el intervalo a, b, entonces, pues para calcular la integral lo único que vamos a necesitar es, o sea, la integral definida, como la hemos dado anteriormente, de f de x va a ser igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es, si yo quiero calcular la integral, si yo quiero calcular el área bajo la curva, si yo quiero calcular, bueno, las muchas aplicaciones que tiene la integral, si yo quiero calcular la integral en un intervalo a, b de una función f de x, lo único que tengo que hacer es calcular una antiderivada, digo una porque existen infinitas antiderivadas, ¿no? O sea, recuerde que nosotros demostramos pues que existían infinitas antiderivadas. Pero bueno, uno puede, ahorita en la demostración vamos a ver que pues no va a importar si toma la que tome, porque pues todas le van a dar lo mismo. Entonces, usted encuentra una antiderivada de f, ¿sí? Y al encontrar una antiderivada de f, lo único que va a hacer es evaluar en el límite superior, que es b, menos la evaluación de la función en el límite inferior a, ¿sí? Eso es el teorema fundamental del cálculo. Y yo creo que vamos de una vez, o sea, hacemos la demostración. O sea, lo que les decía, ¿no? Digamos, en este curso no vamos a demostrar muchas cosas, pero el teorema fundamental pues se merece su demostración, porque es el teorema fundamental. Entonces, demostración. Entonces, ¿qué va a ser cómo vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo? Pues usando el primer teorema fundamental, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, listo, entonces vamos a tomar, o sea, queremos demostrar que nosotros ya teníamos, por primer teorema fundamental del cálculo, que podíamos que al derivar la función, al derivar esta función, eso nos daba, o sea, la derivada de esta función de acumulación nos daba f de x, ¿sí? Eso fue lo que demostramos con el primer teorema fundamental, ¿estamos de acuerdo? O sea, que esta integral de acumulación, esta función de acumulación de f de t de t, si la derivamos, eso nos daba f minúscula. Entonces, pues, vamos a empezar así, entonces sea x un punto en el intervalo a, b, y defina a g de x, g mayúscula de x, como la integral de a hasta b de f de t de t, ¿sí? Entonces, precisamente por eso que está allá, por el primer teorema fundamental del cálculo, pues por el primer teorema fundamental, lo que uno tiene es que si deriva g de x, digamos g' de x, o sea, la derivada de g respecto a x, es igual a f de x. Es igual a f de x para todo x en el abierto, ¿no? Porque pues allá se había definido eso en el abierto, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? O sea, con esto que está aquí, o sea, si yo digo que g de x, pues es esta función, perdón, aquí eso es x, sí, me estoy equivocando aquí, aquí es una x, ¿sí? Entonces, teníamos que pues por el primer teorema fundamental del cálculo, pues esto se cumple, ¿sí? Pero entonces resulta que aquí también dijimos que f era una antiderivada, ¿sí? ¿Qué significa que f sea una antiderivada de f? Significa, ¿qué significa que sea antiderivada? O sea, que sea antiderivada significa que la derivada de f me da f de x. Sí, eso dijimos que era una antiderivada, no sé si lo recuerdan, o sea, que una función que cuando yo la derive pues me da f minúscula, o sea que f mayúscula de x también es igual a f minúscula de x, la derivada, perdón, ¿sí?
como f es antiderivada, la derivada respecto a x, pues también va a ser igual a f de x, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y pues eso qué implica, también para todo x en el abierto. Pues entonces eso qué implica, pues eso lo que implica es que g' de x es igual a f' de x, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las dos funciones, o sea, la derivada de g y la derivada de f son iguales. Pero por allá cuando hablábamos de la antiderivada, pues uno veía que si dos funciones su derivada es igual, eso implica que están, o sea, que se diferencian en una constante, ¿sí? O sea, eso quiere decir que f de x es g de x más una constante. ¿Sí se acuerdan? Que eso lo dijimos por allá cuando hablábamos de antiderivadas, o sea, y es fácil de ver, ¿no? O sea, digamos, si yo calculo la derivada de f, calculo la derivada de g, si yo calculo la derivada de g, al calcular la derivada de g, pues la derivada de c es 0, ¿sí? Entonces, la derivada de g me está dando lo mismo que la derivada de f. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Profe, no entendí bien. O sea, si usted tiene una función g, derívela. Deriva de esta función así g de x más c. ¿Cuánto le da esa derivada? F de x 0, ¿no? No, le da g'. G' de X, ¿no? Ah, sí, sí. Y pues la derivada de c, ¿cuánto es? 0. Cero. De constante. Pues entonces se está cumpliendo esto que está aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, para que digamos, si las derivadas de dos funciones coinciden, eso quiere decir que las funciones se diferencian en una constante, en la constante c. ¿Y qué pasa? Pues entonces, bueno, entonces resulta, ahora note que, pues, si nosotros ahora vemos lo siguiente, digamos que f de b, pues va a ser igual a g de b más c, y que f de a, pues va a ser igual a g de a más c, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque como las funciones coinciden y se separan en una constante, pues entonces digamos, si yo la evalúo en Profe, es b, G de B, G de B g o de B de b, B. sí, g evaluada en b, ¿sí? O sea, si yo las evalúo en b y pues son iguales solo por una constante, pues al evaluarlas en b, pues también se van a separar solo por esa constante. ¿Sí me entiende la idea? ¿Sí me entiende la idea? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces lo que va a pasar es que f de x, bueno, o sea, esto que tenía aquí, f de x va a ser igual a g de x más c, pero ahora para todo x en el intervalo cerrado. ¿Sí? Porque acuérdese que un intervalo abierto, o sea, un intervalo es abierto si usted no toma los extremos. ¿Sí? Eso significa un intervalo abierto. Y ahora, un intervalo es cerrado si usted toma los extremos. Y entonces, miramos, bueno, se puede ver que como se cumplen estas dos cosas, pues las funciones son iguales para todo punto. Acuerda de que está al revés, es un para todo. Para todo punto que esté en el intervalo a, b, ¿sí? O sea, para todo punto en el intervalo a, b se está cumpliendo esto. ¿Y eso para qué me sirve? Eso me sirve para lo siguiente.
Eso me sirve para ver, que si yo calculo, yo creo que es fácil de ver esto, o sea, si yo calculo la integral g de a, acuérdense que g de x era la integral de a hasta x de f de t, ¿estamos de acuerdo? Eso vimos que era g de x, pero si yo calculo g de a, al calcular g de a pues va a ser la integral de a hasta a de f de t. ¿Sí me entienden la idea? Pues es simplemente reemplazar esta x que está acá, pues la reemplazo acá. Entonces me va a quedar la integral de a hasta a de f de t de t. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Pero resulta que observe lo siguiente. ¿Qué es la integral? ¿Qué es la integral? La integral es acumular área, ¿sí? Entonces usted, digamos, pues tiene su plano, o sea, usted tiene su plano A, B, usted tiene su plano A, bueno, mentira, no tiene la función f de t, pues, porque estamos con f de t. Y entonces, la integral de A hasta B, pues es el área que está acá. Pero si el área va de A hasta A, ¿cuánta área estoy acumulando? ¿Qué quiere decir eso? O sea, eso quiere Profe, decir... ¿todo? No, al revés, nada. 0, ¿no? Porque no está calculando nada. Porque no, o sea, no está reemplazando nada, ¿sí? O sea, simplemente se está moviendo solo en el punto. Pero entonces, como usted está recogiendo área, pues en realidad no termina recogiendo nada de área. O sea que esto que está aquí es 0. ¿Sí? Pero entonces, usted había dicho que f de a era lo mismo que g de a más c. ¿Estamos de acuerdo? Pero g de f de a también es esto. Bueno, f de a me va a dar entonces, en ese sentido, o sea, teniendo que g de a es esto, pues entonces f de a me está dando c. ¿De acuerdo? O sea, me está dando pues 0 más c. ¿Sí? ¿Por qué? Porque g de a es 0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que si yo miro a f de b menos f de a, yo estoy viendo que f de b menos f de a va a resultar siendo lo siguiente: g de b más c menos g de a más c. ¿Por qué? Por la igualdad esta que tengo por acá. ¿Sí me entiende? O sea, evaluar f en b es lo mismo que decir g de b más c, y evaluar f de a es lo mismo que g de a más c. Pero por esto que tengo yo acá arriba, pues entonces estoy viendo que como g de a es 0 y le estoy quitando c, entonces yo estoy viendo que f de b menos f de a, o sea, yo estoy viendo entonces que f de b menos f de a en realidad es g de b. ¿Pero qué es g de b? G de b es la integral de a hasta b de f de t. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la resta esta que tengo yo acá, f de b menos f de a, va a ser en realidad la antiderivada, o sea, porque yo dije que g era la antiderivada, ¿sí? Cualquier antiderivada. Y entonces encontré que f evaluado en b menos f evaluado en a era igual a esa misma antiderivada, y que vea que la constante se va a terminar eliminando. ¿Por qué la constante se va a terminar eliminando? Porque mire que esto que está quedando aquí me va a quedar es g de b más c menos 0 menos c. ¿Sí? Menos 0 menos c.
¿Y qué significa eso? Pues que C con C se va a ir, o sea que f de B menos f de A, pues será G de B. Pero G de B es la integral de A hasta B de f de t. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que esta resta que está acá en realidad termina siendo esta integral. ¿Y quién era f? Pues f era una antiderivada de la función. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo estoy diciendo es que lo único que necesito para poder calcular esta integral que está acá, o sea, la integral de A hasta B, es encontrar una antiderivada de la función, o sea, calculo la antiderivada, o sea, calcular la integral, y para evaluar la integral en el intervalo a, b, pues simplemente lo único que tengo que hacer es evaluar la función en b menos la función en a. ¿Sí? Y así de esta manera es que puedo calcular el área bajo la curva en un intervalo a, b. O sea, que si yo tengo, en resumidas cuentas, lo que acabé de demostrar ahí, o sea, porque recuerda que cogí una G cualquiera, es que antes yo les había dicho que cuando uno tiene una integral indefinida, por ejemplo la integral de x al cuadrado de x, que cuando yo fuera a calcular una antiderivada de x al cuadrado de x, esto era x al cubo sobre 3 más una constante de integración. ¿Sí? X al cubo sobre 3 más una constante de integración. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Acá era importante tomar la constante de integración. ¿Por qué? Porque la antiderivada de una función es una familia de funciones. ¿Sí? Hay infinitas funciones que le cumplen. O mejor dicho, usted puede ponerle aquí cualquier número c y usted deriva esta función y obtiene x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que ha hecho la clase hace algunos días. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? O esta cuenta que acabamos de hacer. Esta cuenta que acabamos de hacer lo que me dice es, listo, yo sé que hay infinitas antiderivadas, para la función que usted me dio, pero a mí eso no me va a importar. A mí lo único que me va a importar para poder calcular el área bajo la curva, o lo que signifique de aquí en adelante la integral, es tomar la función, tomar la antiderivada, o sea, digamos, cambia lo siguiente, o sea, la integral definida de x al cuadrado de x, pues se va a reducir a lo siguiente, a calcular la antiderivada, que yo sé que es x a la 3 sobre 3, y evaluarla, digamos, este es como el símbolo, ¿sí? En el límite superior del intervalo menos el límite inferior del intervalo. O sea que esta integral que está acá, en realidad termina siendo, pues, b a la 3 sobre 3 menos a la 3 sobre 3. Y este valor que está acá, es independiente de cualquier constante. Independiente de cualquier constante. ¿Y qué significa que es independiente de cualquier constante? Pues que a mí no me va a interesar quién es C. Esa C a mí no me interesa. Cuando la estoy calculando definida, ¿no? O sea, cuando estoy encontrando un área o cuando estoy haciendo una aplicación. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Es decir, profe, que esa constante C no la evaluamos ni nada, simplemente sería x al cubo sobre 3 nada más que se evaluaría. Pero cuando sea definida. Sí, o sea, cuando Profe, nos cuando da es definida, ¿sí límites, se tiene en nos dice- cuenta? Cuando es definida no se tiene en cuenta la constante. Sí, o sea. Profe, y en un caso de que A sea negativo, ¿no importa? Cuando es indefinida, sí. No importa. Ya con esto ya no nos va a importar. ¿Sí? No nos va a importar. Sí, porque lo hemos hecho todo para todo positivo y no hemos pensado en cosas negativas. No, sí, no va a importar. No va a pasar nada.
¿Qué va a pasar cuando n sea negativo? En realidad lo que puede preocuparnos es que la función se vuelva negativa. Pero entonces, esa es la idea, o sea, la idea del teorema fundamental del cálculo es, el primer teorema fundamental, pues permite determinar que, pues efectivamente la integral y la derivada son operaciones inversas, ¿sí? O sea, que si usted integra una función, pues encontró la función de la cual se derivó para llegar a la que usted integró, ¿sí? No sé si es el trabalenguas. Y que si usted deriva una función y la integra, pues vuelve a la función original, ¿sí? Pero con una constante, a menos que la esté evaluando en un intervalo. Entonces, ejemplo. Vea, vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan la idea. Ejemplo. Y vamos a hacerlo en GeoGebra, mire. Vamos a empezar por entender, nosotros dijimos que la integral era acumular área. Nosotros dijimos que la integral era acumular área en un intervalo dado, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo fácil, ¿listo? Entonces voy a poner aquí el punto 1 y voy a poner aquí el punto 2, 2, ¿listo? Y voy a construir la recta que une estos dos puntos, ¿bien? Y ahora vamos a hacer lo siguiente, voy a poner el siguiente polígono, ¿sí? Voy a tomar este polígono. Voy a poner este polígono. Espérenme, regalo un momento acá, tan... Listo, GeoGebra ya nos dice que pues el polígono tiene área 3, ¿sí? Y es fácil de ver, ¿no? O sea, es fácil de ver que esta área que va desde el punto 0, desde x igual a 0 hasta el punto x igual a 2 por medio de esta recta, pues tiene área 3. ¿Por qué? Porque tiene base 2, altura 1, o sea, la altura aquí, la altura acá es 1, y pues está rematado aquí por un triángulo que también tiene que tiene área 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es 2 por 1 dividido en 2, o sea, 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, entonces, ahí tenemos un área que vale a 3, que equivale a 3. Ahora, o sea, por medio de, ¿cómo decirlo? Por medio de, pues de geometría básica, logramos calcular cuál era esa área. Ahora, ¿qué pasa? Pues vamos a calcularla por medio de una integral, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a entender la integral como el área. Entonces, calcule el área del trapecio, o bueno, mejor, calcule el área debajo de la curva o de la recta. Entonces, vamos a mirar primero que todo la recta que une a los puntos. Este punto es 0, 1 y este punto es 2, 2. Calcule el área debajo de la recta que une los puntos 0, 1 y 2, 2 en el intervalo 0, 2. ¿Listo? O sea, ¿estamos de acuerdo que estamos hablando de la misma figura que acabo de pintar? ¿Es claro eso o no? Sí, señor. O sea, es una recta, o sea, la recta que une los puntos 0, 1 y 2, 2, pues este primer punto que está aquí, este punto A es 0, 1 y este punto que está aquí B es 2, 2. Entonces, construimos la recta que va del punto 0, 1 al punto 2, 2 y al construir esa recta, pues entonces formamos la figura ahí, la que queda debajo de esa curva. Entonces, pues es un trapecio y ya sabemos que tiene área 3. Entonces, en términos de la integral, ¿cómo me va a quedar? La integral me va a quedar así. O sea, como el intervalo es 0, 2, digamos, este 0 va a ser A, el límite inferior, y B, pues va a ser 2, que va a ser el límite superior. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor. Listo. Entonces, ahora hay que construir la función que une a esos dos puntos. Y pues eso es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque pues uno puede usar punto pendiente. Entonces, la pendiente de esa recta, ¿quién va a ser? La pendiente de esa recta va a ser 2 menos 1. O sea, digamos, esto es x1, x1y1, x2y2, ¿no? Entonces, la pendiente, acuérdate que la habíamos definido. O sea, bueno, la pendiente la definen así, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Entonces, ¿la pendiente quién va a ser? Pues la pendiente va a ser 2 menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, 2 menos 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que m es un medio, ¿sí? Eso me da m. Eso me está dando m. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que m o el valor de la pendiente es un medio, y después pues yo puedo usar algo que se llama pues la ecuación de punto pendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ecuación de punto pendiente? Y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. ¿Sí o no? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro, obviamente sí. Entonces, la función o la ecuación de la recta que une esos dos puntos, pues ¿quién va a ser? Va a ser y menos. Y sub 1 dijimos que era 1. Y sub 1 dijimos que era 1. Igual a m, que es un medio, que multiplica a x menos x sub 1. Pero x sub 1 es 0. Entonces, la función que me une esos dos puntos pues va a ser un medio de x, y este 1 que está aquí restando lo paso a sumar. Entonces, esta va a ser la ecuación de la recta, que une al punto 0, 1 y al punto 2, 2. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces va a ocurrir que la función, pues esta función y igual a un medio de x más 1, que es la ecuación de la recta, esta ecuación pues entonces va a ser la ecuación que une estos dos puntos, ¿sí? Mírela, aquí está. Bueno, aunque aquí el detalle es que aquí la saca en términos de y, ¿no? Pero pues esta recta es y igual a un medio de x más 1. Entonces, ¿qué nos dice la integral? O sea, mejor dicho, el área bajo la curva en el intervalo 0, 2 de la función un medio de x más 1 de x, pues este integral me va a permitir calcular el área que está bajo esta curva y igual a un medio de x más 1 en el intervalo 0, 2, y pues eso me va a permitir conocer pues cuál es el área que está aquí. Pero pues es fácil ver que si yo hago la integral de esto, entonces vamos a integrar. Entonces, ¿cuánto me da la integral de un medio de x? Bueno, acuérdate que cuando yo tengo, espéreme, no me responda todavía, que cuando yo tengo una suma de funciones yo puedo escribir esto como la suma de las integrales, ¿no? Más integral de 0 a 2 de 1 de x. Ahora sí, acuérdense de esa propiedad, ¿no? O sea que si yo tengo una suma por dentro de una integral, yo puedo hacer la suma de las integrales. Entonces, pregunta, ¿cuánto me da esta primera integral? Ya habíamos visto la regla.
toca sacar la constante, ¿no? Un medio. Bueno, listo, entonces saca la constante. Entonces queda un medio de la integral de 0 a 2 de x más integral de 0 a 2 de dx. ¿Y cuánto me da esa integral? Sería x cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2, exactamente. Bueno, de una vez les digo. Un medio por x cuadrado sobre 2. Listo. Y la otra x. De una vez les digo que esto es un curso de cálculo integral, ¿sí? Y como su nombre lo dice, pues es un curso donde usted va a aprender a integrar. Pero esto es un curso que avanza demasiado rápido, ¿sí? O sea, ¿y qué significa que avanza demasiado rápido? Con este segundo teorema fundamental del cálculo, usted ya debe conocer las integrales básicas. O sea, ya debe saber que la integral de coseno es seno, que la integral de seno es menos coseno, que la integral de x es x al cuadrado sobre 2, que la integral de x a la n, la integral de x a cualquier potencia es sumarle 1 a la potencia y dividirlo entre n más 1. ¿Sí? Que todas esas cosas nosotros ya las habíamos definido acá en la sección de antiderivadas. Por aquí habíamos dado unas reglas, digamos como una tabla de integrales 1.0, vea. Esta primera tabla de integrales, pues donde usted ya conoce cuáles son las integrales de las funciones básicas, ¿sí? Entonces, por lo menos la integral de 1 sobre x, la x a la n. Bueno, entonces, usted ya debe estar en capacidad de calcular este tipo de integrales, ¿listo? Y en el examen van a salir este tipo de integrales. O sea, no le va a pedir que calcule integrales con tangentes, con todas las cosas, no. Pero sí le voy a pedir que sepa calcular este tipo de integrales. ¿Listo? Entonces, al igual en el taller hay una integral que es muchísimo más complicada que esta. Aunque no es difícil, pero es una integral que pues usted ya debe saber calcular. Entonces, esto le da un medio de x al cuadrado sobre 2, porque entonces usted coge el x, le suma 1, entonces x a la 1, ¿no? Entonces, 1 más 1 es 2, dividen lo que le quedó el exponente, más x, y todo eso lo va a evaluar de 0 a 2. ¿Y qué significa evaluarlo de 0 a 2? Pues bueno, digamos, aquí se podría tener un cuarto, o sea, multiplica el 2 por el 2, le queda un cuarto, x al cuadrado más x evaluado de 0 a 2, ¿sí? Y pues evaluar esta integral, pues entonces le va a quedar un cuarto que multiplica a 2 al cuadrado más 2, todo esto menos, bueno, un cuarto, venga, permítame, voy a correr esto porque pues allá quedó todo amontonado, menos, menos ¿qué? Menos un cuarto que multiplica a 0 al cuadrado más 0, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, esto que estoy haciendo aquí, ¿qué es? Es evaluar el límite superior, que el límite superior es 2, entonces evalúo en 2 esta función que me dio acá, que es la antiderivada, sin la constante, entonces me da un cuarto de x al cuadrado sobre 2, un cuarto de x al cuadrado, que sería entonces, reemplazo el 2, entonces me da 2 al cuadrado más x es 2, ¿sí? Entonces me queda un cuarto de 2 al cuadrado más 2 menos un cuarto de 0 al cuadrado más 0. O sea que eso que me está dando un cuarto que multiplica ¿a quién? 2 al cuadrado es 4. Entonces va a ser 4 más 2. No, mentira, aquí estoy haciendo algo mal. Espérenme. Un cuarto que multiplica a 4, porque el un cuarto no afecta al 2. O sea, digamos, pasa esto, ¿no?
O sea, digamos, en algún sentido, el 1/4 afecta solo al x al cuadrado, ¿sí? Y el x está solo. Entonces, 1/4 por 4 más 2 menos 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Me están entendiendo lo que estoy haciendo o no? Sí, pero que simplemente pues está reemplazando, ¿no? Los valores de A y B en X. Estoy reemplazando simplemente los valores de a en x en lo que me dio la integral. ¿Sí? Es lo único que estoy haciendo. Es lo único que estoy haciendo. Y mira esto cuánto me da. Pues bueno, 1/4 por 4 es 1. Porque es lo mismo que 4/4, pero 4/4 es 1. Es que voy a escribirlo aquí para que quede, pues. 4/4, que es 1 más 2. Pero entonces esto es lo mismo que 1 más 2, pero eso es lo mismo que 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, pues efectivamente nos dio el 3. Vean. Entonces, note que efectivamente, si yo conozco la función, o sea, la curva que une estos dos puntos, si yo conozco la curva que une estos dos puntos, entonces, pues efectivamente, calcular la integral, calcular la antiderivada de la función, calcular la antiderivada de cuál función, de la función de esta recta, y evaluarla del con límite inferior 0 y con límite superior 2, o sea, hacer la evaluación de esa antiderivada. Al evaluar esa antiderivada en el límite superior menos el límite inferior, estoy obteniendo el valor del área acumulada bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, profe. A ver, o sea, esto es lo más importante del curso. O sea, si vamos aquí, vamos a cualquier lado. Brian, ¿está de acuerdo con eso? Ah, sí, sí. No le entiendo nada. Tengo con la profe. ¿Qué pasó? Bueno, man, le toca que vea el video. Este video sí le toca verlo. O sea, apenas se suba, lo vuelve a ver desde cero. Porque si no entendemos esto, bailas. Y dice que tiene problemas de conexión, pues entonces peor todavía. Le toca que lo vuelva a ver 5 veces más. Camila, Profe, no lo entiendo muy bien. que vuelva a ver el video. Que vuelva a ver el video. Listo. Camila, Aquí estoy, profe. ¿me entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. Voy a volver a ver el video, pero ya entiendo. Bueno, listo. Entonces, Camila, le voy a hacer la siguiente pregunta. Mire, ¿qué significa esto que voy a escribir en este momento? ¿Qué le dice usted ese mamarracho que acaba de escribir ahí? Camila. Camila. Profe, la integral que va de 0 a 3. ¿En qué eje? 0 a 3 en donde, ¿dónde En el mide? eje X. En el eje X, listo, listo. En el eje X voy a medir de 0 a 3, listo. Entonces yo voy a hacer lo que usted me va diciendo. Entonces espéreme aquí, voy a abrir uno nuevo. Listo, entonces lo que usted me está diciendo es, vamos a ir de 0 a 3, listo. De 0 a 3. Listo. ¿Qué más le dice ese mamarracho, Camila?
¿Qué más le dice? ¿O qué entiende usted de eso que está escrito ahí? Profe, que X está elevado a la 3, o sea Listo. que es una exponencial. Ojo, no es una exponencial, eso es un polinomio. Eso es un polinomio. Una exponencial es una exponencial es que el X es el exponente. Eso es una Ah, ok. función exponencial. ¿Listo? Pero entonces, ese X a la 3, ¿qué es? ¿Qué dice ese X a la 3? ¿Qué le dice usted ese X a la 3? ¿Qué viene siendo ese X a la 3? Profe, no sé. A ver, bueno, listo, tranquila, Camila. Carlos Espinosa. ¿Cómo, Jorjan? X a la 3 no es la función que hay que evaluar. X a la 3 es la función que hay que evaluar, pero ¿qué significa ese integral? Listo, Camila ya le ayudó, que va de 0 a 3. ¿Esa X a la 3 qué termina siendo? Listo, usted dice la función, bien, entonces voy a pintar la función. No, esa no es X a la 3, me quedó mal escrito ahí. Este es X a la 3, listo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? 3 a la 3, 27. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa eso que está, esa X a la 3 ahí, pues? Con esa gráfica que estoy ahí pintando. ¿Qué significa? ¿Sí me entiende Profe, la X a la pregunta? 3 no es el punto pendiente. No. No, porque uno solo usa punto pendiente cuando son rectas. Por eso quería hacer otro ejemplo que no fuera una recta. El área que hay que calcular, no. ¿Cuál área? De 0 a 3, profe. De 0 a El área 3. que va desde de El cero área que Debajo de la curva, debajo de la gráfica. debajo de la curva de 0 a 3. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Sí, señor. O Sí, señor. sea, que esa integral que está allá, en realidad termina siendo... Bueno, yo creo que voy a hacer aquí algo, pues, que pues ya todos lo esperaban, o sea, entonces es calcular esta área. El área que está debajo de la curva f, que en el intervalo de 0 a 3. Entonces, es esa área que está ahí. Sí, esa área que apareció en marrón, ¿sí la ven? Eso significa ese mamarracho que está escrito allá. ¿Cuál es el valor del área que está debajo de esta curva x a la 3 en el intervalo 0 a 3? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, profe. X a la 3 es el área, ¿no? No, x a la 3 es la X a la 3 es función. la función. Ah, listo. El área es la integral. Mejor dicho. Al menos en esta, pues, en esta primera clase de integrales, pues. Porque ya después, y yo creo que incluso hasta el final de esta clase ya no vamos a atrever a hacer áreas negativas. Bueno, áreas debajo del eje. Pero entonces, al menos en un primer momento, lo que significa es que esta función, pues, es el límite superior de la integral, digamos. De la integral no, del área que yo estoy calculando, ¿sí? O sea, esto me sirve como la barrera, pues, del área. Haga de cuenta, o piense en lo siguiente, o sea, piense que esto es un canal no sé, piense que esto es petróleo que están tratando de contener, ¿sí? Entonces, la barrera, pues, es la función x a la 3, ¿sí? Entonces, esta x a la 3 y esta, pues, esta recta que va por 3, ¿sí? Entonces, es la barrera. Y pues entonces esto que está acá, pues es como lo que usted trata de contener, ¿sí? Esa área. ¿Me entiende más o menos la idea? No sé si sirve el ejemplo de algo, pero...
Esa es la idea, sí, el área que está debajo de esa curva. Entonces, ahora yo quiero saber cuánto es el área debajo de esa curva. ¿Cómo hago para calcular el área que está debajo de esa curva? O sea, ¿cómo sé cuánto es eso marrón que está ahí? ¿Cuánto equivale? ¿Qué hago? Calculamos la integral y luego evaluamos el límite 3 menos 0. Eso. Entonces, ¿cuánto me da la integral de x a la 3? X a la 4 sobre 4. Listo. Yo creo que eso quiero que ya quede, o sea, eso ya debe estar en la sangre. O sea, x a la n, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, excepto cuando n sea menos 1, ¿no? Que dijimos que era logaritmo natural. Pero tranquilos que todavía no nos vamos a meter con logaritmos naturales. Por el momento es x a la 3. La integral de x a la 3 pues será x a la 4 sobre 4. Evaluada de 0 a 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da esa área? ¿A cuánto equivale esa área? A 27, si no estoy mal. No, señor. 27 no es 27 tampoco. Es 81 porque es 3 a la 4. 3 a la 4. 81 cuartos. 81 Sobre cuartos. 4 que diga. Menos 0 a la 4 sobre 4, o sea, 3 cuartos sobre 4 menos 0. O sea, 81 cuartos. ¿Cuánto es 81 cuartos aproximadamente? No sé. 80 cuartos es 20, 20.25. como 20 punto algo. Debe ser 20 punto algo. 20.1 por ahí. 25. ¿Por qué 25? O sea, 20.25. Ah. Bueno, mire, ahí está el valor de la integral, ¿sí? Vea, exactamente, pues GeoGebra nos permite calcular, o sea, GeoGebra siempre nos va a dar cuánto vale esa área, ¿sí? Entonces esa área vale efectivamente 20.25. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Señor. Bueno, Sí, profe. entonces de ahora en adelante, yo voy a poner unas 5 integrales definidas, ¿listo? Entonces usted las va a calcular, o sea, las va a poner aquí y usted las va a calcular, ¿listo? Y después vamos a ver qué significa cada integral y cuál es el área que está reuniendo, ¿listo? Entonces, empecemos por esta. Integral de menos 1 a 2 de 3x al cuadrado menos 2x más 3 de x. Integral de a ver, sí, vamos a poner esta, de menos 4 a menos 2 de y cuadrado más 1 sobre y a la 3 de y vamos a poner una última. A ver, integral de 1 a 8 de, bueno, vamos a ponerla así. ¿Listo? Entonces, voy a pausar el video un momento. Usted va a calcular, o sea, le va a preguntar, a cada uno le va a preguntar alguna cosa de cada integral. Entonces, cada uno la va a hacer, ¿sí? Y esto, entonces cada uno la va a hacer y pues vamos a determinar el valor de eso y qué significa cada integral, ¿sí? O mejor dicho, cómo está descrita el área que está calculando esa integral. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado. Voy a ir haciendo la primera, ¿sí? Porque si no aquí nos vienen las 10 de la noche y no acaban. Entonces, la primera. Primero que todo, es desde menos 1 a 2, ¿no? Integral de 3x cuadrado menos 2x más 3 de x.
Vamos a empezar por acá. Primero que todo, ¿qué significa eso que está escrito ahí? Calcular el área bajo la curva de la función 3x al cuadrado menos 2x más 3 en el intervalo menos 1 y 2 a 2. Listo, bien, de acuerdo. Entonces, ahora la función va a ser, ¿cómo es? Es 3x al cuadrado, 3x al cuadrado menos 2x más 3. Entonces, la función es esa. Y ahora, el intervalo es ¿desde dónde? Desde menos 1 a 2. Bueno, ahí ya sale la primera consulta que me hacían ahorita. ¿Qué pasa si el número es negativo? No pasa nada. No pasa nada. O sea, si se refiere al número del intervalo, no pasa nada. O sea, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo acumular área. Sí, entonces acumular área desde menos 1 hasta 2 debajo de la curva, de esta curva 3x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa esa integral. ¿Y cómo sería el cálculo? Bueno, fácil. Digamos, sería 3x a la 3 sobre 3 menos 2x al cuadrado sobre 2 más 3x. ¿Sí? O sea, x al cuadrado, entonces x al cuadrado es x a la 3 sobre 3, menos 2x, eso sería menos 2x al cuadrado sobre 2, más 3x, evaluado de menos 1 a 2. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Vamos a empezar evaluando en 2, porque es el límite superior. Entonces va a ser, bueno, 3 se va con el 3, el 2 se va con el 2. Entonces me va a quedar 2 a la 3 menos 2 al cuadrado más 3 por 2 menos la evaluación en el límite inferior. ¿Y cuál va a ser la evaluación en el límite inferior? Será menos 1 a la 3 menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1. ¿Listo? O sea que ¿esto qué será? 2 a la 3 es 8. 2 al cuadrado es 4. Entonces será 8 menos 4 es 4 positivo. Más 3 por 2 es 6. Entonces sería 6 más 4 sería 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Menos. Sí, profe. Menos. Menos 1 a la 3 es menos 1. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 1. Bueno, ¿por qué? Porque menos 1 al cuadrado es menos 1. Menos 1 sería menos 2. Más 3 por menos 1 es menos 3. Entonces sería menos 1 menos 3. O sea, menos 5. Pero por este menos, bueno, menos 5. Menos 5. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Señor, Y eso da 15. A ver, ahí sí ya, pues porque menos por menos es más. Entonces, más 15. Ya, sale. Entonces el área encerrada es 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Bien. Entonces la primera, todo bien. La otra integral. Integral de menos 4 a menos 2. Integral de menos 4 a menos 2 de y cuadrado más 1 sobre y a la 3.
de y, ¿no? Acuérdense de lo que les decía antes, ¿no? Aquí vamos a empezar a cambiar un poco o sea, lo importante es quién está al lado de la y. O sea, si al lado de la y, si al lado de la d hay una y aquí hay cosas con y, entonces se integran esas cosas con y. Bueno, que eso es más de cálculo multivariable, pero digamos, cuando usted tiene aquí una y, entonces eso quiere decir que usted todo lo que está aquí por dentro lo va a integrar respecto a y. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a calcular la integral. Entonces, la integral de y cuadrado, ¿cuánto me da? Y al cubo sobre 3. Más, ¿cuánto me da la integral de 1 sobre y a la 3? Daría menos 1 sobre y al cuadrado. ¿Por qué? ¿Queda igual, no, profe? No, quedaría 1 sobre y al cuadrado. 1 sobre 2y al cuadrado, profe. Al cubo. Quedaría lo siguiente. Y al cuadrado sobre 6, ¿no? Porque se multiplica. No, el y queda abajo. ¿Por qué? Porque entonces, y a la 3, bueno, 1 sobre y a la 3 es lo mismo que y a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Propiedades de exponentes. ¿Sí? Y entonces, a ese y a la menos 3 le vamos a sumar 1. Entonces me va a quedar y a la menos 2. ¿Sí? Sobre menos 2. Sobre menos 2. Evaluada de menos 4 de menos 2 a menos 4. Pero eso es lo mismo que y a la 3 sobre 3. Va a ponerlo así. Va a ponerlo menos 1 sobre 2. O sea, paso el menos arriba del numerador. Y aquí me queda y cuadrado. Evaluada de menos 4 a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué? Eso sería el valor, esa sería la integral, no es más. Y entonces ahora la evaluamos. Entonces nos va a quedar, la evaluación nos queda así. Menos 2 a la 3 sobre 3 menos 1 sobre 2 por menos 2 al cuadrado menos 4 a la 3 sobre 3 menos 1 sobre 2 por menos 4 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso que está escrito ahí? Resuélvalo ahí. ¿Cuánto le da a esa cuenta que está ahí? $18.57. Menos 1 sobre 2y cuadrado, sí, sí está bien. Entonces, ¿cuánto? 18.57. En fracciones. ¿Cómo? En fracciones.
Pero el resultado completo o por partes. No, el resultado completo. 1783 sobre 96. 1783 sobre 96. Siempre vamos a poner la fracción. Siempre vamos a poner la fracción. ¿Listo? Vamos a evitar los decimales. A menos que sea algo estrictamente necesario. Pero siempre Profe, ese vamos a paso poner la lo, fracción. profe, ¿Cómo? ¿me escucha? ¿Qué pasó? Profe, ese paso lo podemos omitir, el que está arriba de qué, el resultado, o tenemos que ponerlo siempre así, siempre como usted lo pone ahí. ¿Cómo? O sea, así como está ahí, en esos 3 pasos. No se puede omitir el segundo, digamos que uno lo resuelva en otro lado, en otra hoja o algo así, No, una vez con el no, resultado. no. Se tiene que escribir cómo le queda la integral. Ah, ok, ok. No me venga con triquiñuelas. Nada. A menos que se encuentre un programa que le resuelva la integral toda, no. Y es que hay programas que resuelven integrales. Me extraña. Demasiados para contarlos. Imagine. Por eso es que usted no se va a encontrar problemas, resuelva la siguiente integral. O va a ser lo suficientemente difícil para que el programa quede en bucle. Tranquilo que Profe, y yo me si las encuentro. tenemos la variable y nos pide que la integremos con respecto a x o viceversa. O sea, que le salga algo así. Que le salga algo así. Eso, profe. Esto es constante. Esto que está acá es constante. Una muy buena pregunta. No, o sea, aquí lo que está al lado de la D le va a decir respecto a qué a qué va a integrar. Si si al lado de la D, no está ninguna de las variables aquí que están metidas en la función, eso es una constante. Entonces usted lo deja igual como está ahí. ¿Listo? Ah, listo, y lo podemos sacar afuera de la integral. Ajá, lo puedo Normal. sacar afuera del integral porque es una constante. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, digamos entonces, nos falta una, ¿no? Nos falta una. Bueno, ahorita la graficamos. Integral de 1 a 8. Este es fácil. ¿Cuánto da esta? 11,25. Pero, ¿cómo da la integral? Ah, la integral daría 3x a la 4 tercios sobre 4. 3x a la 4 tercios sobre 4. 3x a la 4 tercios. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que tener integral de 1 a 8 de x a la 1 tercio, ¿no? De x a la 1 tercio, ¿sí? Pero entonces usted va a coger el 1 tercio y le va a sumar 1, o sea, va a ser... ¿Cómo? Usted va a coger el 1 tercio y le va a sumar 1, ¿sí? Entonces, cuando usted le suma 1, es lo mismo que sumar 3 tercios. Pero sumar 3 tercios, eso le da 4 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, eso va a ser entonces x a la 4 tercios dividido entre 4 tercios. Pero como les decía en la clase anterior, dividir entre 4 tercios es lo mismo que multiplicar por 3 cuartos. Y esto evaluado de 1 a 8 y esto evaluado de 1 a 8. Entonces, aquí por lo menos no dan fracciones, entonces aquí sí toca poner el aproximado. Entonces, eso va a ser ¿qué? Va a ser 3 cuartos que multiplica a 8 a la 4 tercios menos 1 a la 4 tercios. Y entonces, ¿eso cuánto es que dicen que da? 11,25. ¿Listo? Entonces eso da 11.25. ¿Me entienden la idea?
Sí, señor. Bueno, pero estas eran las integrales fáciles, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? En la integral de raíz cúbica de x, digamos, en el resultado, si uno lo pone en forma fraccional, igual vale. Es que hay que ponerlo siempre en forma de fracción. ¿Esto daba en forma de fracción? Pues yo lo hice en vez de, me dio 45 cuartos y da igual, da lo mismo. ¿Qué es 8? Ah, claro, es que 8 a la 4 tercios existe porque la raíz de cúbica de 8 es 2. Sí, no, sí, entonces sí. 45 sobre 4. ¿Cómo es la fracción? 45 sobre 4. 45 cuartos. Entonces se pone 45 cuartos. Se pone 45 cuartos. Siempre se pone la fracción. 45 cuartos. ¿Listo? Siempre se pone la fracción. Bueno. Ahora. Como les decía, ¿no? O sea, pues estas son las integrales fáciles, ¿no? O sea, si usted ve una integral de estas, o sea, eso no tiene sentido. Digamos, ¿qué integrales tienen sentido? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Espéreme y lo construyo. Digamos que cuando uno tiene, que hay muchos, lo que le digo, hay muchas formas de integrar, ¿sí? Integración por partes, integración por sustitución, sustituciones trigonométricas, fracciones parciales. Pero digamos que pues todas esas son integrales, digamos pues de un nivel un poco más alto, ¿no? Pero entonces, uno a veces, cuando está resolviendo integrales, lo que hace es, tiene una posible integral, lo que hace pues es tratar de escribirla de la mejor manera posible. ¿Qué es escribirla de la mejor manera posible? Escribirla de tal manera que pues usted la pueda calcular de acuerdo a las integrales que conoce, ¿no? Entonces, ¿cuáles integrales nosotros ya conocemos? Nosotros ya conocemos las siguientes integrales. Entonces nosotros conocemos integral de a a la x, integral de coseno de x, todas estas que están acá. Y yo por aquí había hecho una lista más arriba. Mire, por ejemplo, esta lista de integrales, ¿sí? Entonces, si yo integro 1 sobre 1 más x al cuadrado o 1 sobre x al cuadrado más 1, eso es arco tangente de x. Entonces eso quiere decir que integrales del siguiente estilo, o sea, integrales como esta, como integral de, no sé, de 8x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado más 1 de x, o sea, sin evaluarla, o evaluémosla, no pasa nada, vamos a ponerla de 2 a 3. Integrales de este estilo, usted las puede calcular de la siguiente manera. O sea, cuando usted tenga esto, una de las formas para integrar esto, si usted no sabe, o sea, no le ve forma de cómo calcular esta integral, no le ve una sustitución fácil, ahorita hacemos unas de sustitución fácil para que me entienda lo que le quiero decir, entonces lo que usted hace es hacer división de polinomios, de eso que está ahí, o sea, de 8x al cuadrado más 3 dividido entre x al cuadrado más 1. Entonces usted hace división de polinomios. ¿Qué es división de polinomios? División de polinomios es esto, es 8x al cuadrado más 0x más 3, o sea, 0x, ¿por qué pongo 0x? Porque lo voy a necesitar para poder hacer unas cuentas. Entonces, y lo voy a dividir entre x al cuadrado más 1. ¿Sí? División de polinomios. ¿Cómo divide usted dos polinomios? Pues como si estuviera dividiendo números reales. ¿Sí? O sea, ¿usted cómo divide 10 o 100 entre 3? Para usted dividir 100 entre 3, lo que hace es que toma, en algún sentido toma como la cifra más grande, perdón, toma la cifra más grande, o sea,
O sea, bueno, la cifra más pequeña donde el 3, donde quepa el 3. Sí, entonces, ¿dónde cabe? Pues aquí en 10. No en 1, sino en 10. ¿Sí? ¿Y qué hace? Pues entonces usted mira, ¿cuántas veces tengo que multiplicar 3 para llegar a 10? Pues entonces usted pone 3. Entonces, 3 por 3, 9. Y sobra 1, ¿sí o no? Entonces, sobra 1 y baja el 10, el 0. Entonces le queda otra vez 10, o sea que eso es lo mismo que tomar acá y multiplicar por 3 de nuevo. Entonces, 3 por 3, o bueno, más que así, más que hacerlo así, es hacerlo de la siguiente manera. La división es a que llaman con resto. Entonces, 3 por 3 es 9. Entonces, usted pone el 9 acá, pero lo pone negativo. ¿Sí? Entonces, 10 menos 9 le queda 1. ¿Listo? Y ahí sí baja el 0. Entonces, al bajar el 0, entonces le queda 10. ¿Sí? Y vuelve a multiplicar por 3. Entonces, coge 3. 3 por 3 es 9. A 10 queda 1. ¿Puede dividir este 1 entre 3? ¿Sí o no? No. No. Entonces, a ese 1 es lo que llama el residuo de la división. ¿Estamos de acuerdo? A ese 1 es lo que se le llama el residuo. Entonces, eso quiere decir que 100 usted lo puede escribir como 33 por 3 más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Profe. O sea, estoy repasando cosas de primaria. ¿Para qué? Para poder hacer esto de la división. Entonces, mire, ¿uno qué hace? Uno hace lo siguiente. Usted tiene 8x al cuadrado, porque lo voy a volver a escribir aquí porque allá me quedé sin espacio. Más 3 dividido entre x cuadrado más 1. Entonces, vea, póngale cuidado. Vamos a tomar el x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Por qué multiplico? Y solo voy a mirar el primer coeficiente, ¿sí? El primer monomio, el x al cuadrado. ¿Por qué multiplico x al cuadrado para llegar al 8? ¿Cómo así, profe? O sea, para llegar a 8x al cuadrado, Sí, por 8, ¿no? por 8. Entonces me va a quedar 8. Y hago la multiplicación. Entonces, 8 por 1. ¿Cuánto es 8 8. por 1? 8. Pero entonces aquí lo voy a poner negativo. ¿Y 8 por x al cuadrado cuánto es? 8x al cuadrado. Pero entonces aquí lo pongo negativo. Y acá pues me va a quedar 0x, porque cuando multipliqué el 8 pues no me dio nada que tenga x. O sea que cuando yo haga la resta, ¿qué me va a quedar? Cuando yo haga la resta me va a quedar 0x al cuadrado. Hago la suma, ¿no? Entonces 8 menos 8, 0. 0 más 0, 0. Entonces más 0x. Y más 3 menos 8, ¿cuánto es? Menos 5. Menos 5. ¿Listo? Y ya, ¿puedo seguir dividiendo? ¿Puedo seguir dividiendo? Ese No. sería el residuo. No puedo seguir dividiendo porque no tengo un x al cuadrado. ¿Sí? Entonces este sería el residuo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que 8x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado más 1, yo lo puedo escribir como 8 menos 5 sobre x al cuadrado más 1, ¿sí? Porque este 5 no lo puedo dividir, entonces pues tengo que dejarlo con el divisor que tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Y si quiere podemos hacer la multiplicación de esto que está aquí, esto que me quedó al final.
O sea, yo puedo multiplicar esto, 8 por x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 menos 5 sobre x al cuadrado más 1. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar 8x al cuadrado más 8 menos 5 sobre x al cuadrado más 1. Y pues efectivamente esta resta que me dio acá es 8x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno hace, esto es lo que llaman división larga. Y usted se pregunta, pero profesor, ¿yo para qué hago eso? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿O para qué lo hago? Pues bueno, porque resulta que usted quiere calcular la integral. ¿De dónde fue que la puse? ¿De 2 a 3? Usted quiere calcular la integral de 2 a 3 de esa ecuación de 8x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado más 1 de x, ¿sí? Usted quiere calcular esa integral. Pero resulta que esa integral usted la puede reescribir de esta manera. Entonces, ¿qué le va a quedar? Pues le va a quedar integral de 2 a 3 de 8 de x menos integral de 2 a 3, va a sacar el 5 de una vez, de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x, ¿sí? La primera integral es inmediata. La primera integral es inmediata porque, ¿por qué? Pues porque da 8x. Da 8x, ¿estamos de acuerdo? Sí. Da 8x. Menos 5. ¿Y cuánto me da esta integral que tengo aquí subrayada en amarillo? 1. Entonces, ahí es donde... Esa también quedaría con tangente por tangente. Eso es arco tangente de x. Eso, arco tangente de x. Y esto evaluado de 2 a 3. ¿Listo? Eso evaluado de 2 a 3. Entonces, ¿esto para qué? Por allá en el taller hay una integral así. Entonces, a esto es a lo que me refería cuando usen división larga. Es esto, división de polinomios. Mejor dicho, aquí le resolví el punto, pues. Entonces, ¿qué? Entonces, pues, usted simplemente reemplaza. Entonces, le va a quedar, ¿qué? Le va a quedar 8 por 3 menos 5 por arco tangente de 3 menos 8 por 2 menos 5 por arco tangente de 2. ¿Listo? Y entonces pues usted finaliza aquí esto. Usted finaliza, entonces esto será 24 menos 5 arco tangente de 3 menos 16 por 5 arco menos más 5 arco tangente de 2. Bueno, entonces 24 menos 16 es 8, ¿no? Entonces sería 8 menos 5 arco tangente de 3 más 5 arco tangente de 2. Y eso sería el valor de la integral. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Listo. Bueno. Eso sería como una integral así, una integral pues así un poquito que hay que hacerle una manipulación algebraica, ¿no? Entonces uno llega y la divide, tan, y mira cómo va quedando. Otro tipo de integrales es una integral que nosotros ya habíamos visto o que ya habíamos trabajado, que es por ejemplo integral indefinida, ¿sí? Sin definirla, o sea, sin límites. Por ejemplo, cuando usted tiene esta integral, ¿sí? Cuando usted tenga este tipo de integral, que digamos, usted puede ver que hay una raíz de un número, una raíz de la función, o que eso está elevado a las 5 medios, o que eso está metido dentro de un coseno, de un seno, ¿sí? Entonces lo que usted va a hacer es que va a mirar lo que está por dentro de la raíz
Y cuando mire lo que está por dentro de la raíz, usted va a mirar si por fuera de la raíz, o por fuera del coseno, o por fuera del seno, usted tiene la derivada de la función. ¿Sí me entiende la idea? O sea, mire, usted tiene eso que está ahí, ¿sí? Eso es lo mismo que decir x por x cuadrado más 4 a la 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, usted puede llegar y decir, voy a tomar como u a lo que está por dentro de la raíz, x cuadrado más 4. ¿Listo? Y ahora va a derivar a u respecto a x. ¿Cuánto le da la derivada de u respecto a x? 2x. Da 2x, ¿cierto? Ahora le pregunto, no tanto el 2x, porque usted una constante la regla. El problema es que esté la x. Existe una x por fuera de la raíz que tomé, o sea, de la raíz que está ahí. Claro. Mírenlo. Ahí está, ¿sí? Entonces, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Esta derivada de u respecto a x la va a escribir como du igual a 2x de x. La va a escribir de esta manera. Y entonces, pues aquí le está haciendo falta un 2. Pues entonces usted lo pone acá y divide por 1 medio. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ahí sería lo mismo también, como está multiplicando al x por dx, se pasa a dividir al du y se lo saca como 1 medio, ¿cierto? También va a ser la más fácil. O sea, despejar el de x. Eso sí, o sea, ves, quitar el 2 que está ahí, pasaría a dividir al du y eso quedaría 1 medio de constante y se la saca. Puede ser, pero ¿sabe cuál es el detalle? Que cuando usted tenga varias constantes, ¿cómo las va a cuadrar? O sea, para una sola le sirve, pero para varias. Pues sí, no está mal, no está mal. Pero entonces, pues hay que tener cuidado. O sea, si lo hace así, hay que tener más cuidado. ¿Listo? Pero no está mal. Bueno. Entonces eso quiere decir que ya podemos reemplazar esto de la siguiente manera, como 1 medio por la integral de u a la 1 medio de u. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque 2x de x es de u y esto que tengo aquí metido es u. ¿Sí? Sí, profe. Entonces ¿esto qué le va a dar? Le va a dar 1 medio que multiplica a u a la 3 medios dividido en 3 medios. ¿Sí? O sea, eso le da 1 medio que multiplica a 2 tercios por u a la 3 medios. Más la constante, ¿no? Ojo, porque aquí sí va con constante. Porque es una integral indefinida, ¿sí? No tiene los límites. Si no tiene los límites, lleva constante. Y entonces, ¿eso qué le da? Pues le da 1 tercio de u a la 3 medios más c. ¿Pero eso qué es? Pues es 1 tercio de x al cuadrado más 4 a la 3 medios más c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de Sí, acuerdo? profe, esa raíz, bueno, ahí ya nos dio en términos de x, ¿no? Ajá. ¿Tenemos que llevarla otra vez a raíz como estaba al principio o la dejamos así en 3 elevado a la 3 medios? No, usted ya la deja elevada a la 3 medios, no pasa nada. Ah, listo. No pasa nada. Bueno, Acá sí. cuénteme. ¿Alguien me iba a preguntar? Bueno, entonces, ojo.
ya están en capacidad, ya están en capacidad de, ya están en capacidad de qué. Profe, una pregunta, o sea que el parcial, supongamos, va a ser de integrales y se va a colocar integrales de sustitución, porque pues hemos visto la sustitución. Sí, solo hemos visto sustitución, integrales de sustitución. O sea, eso quiere decir que es un punto asegurado. Entonces, digamos, ya están en capacidad de coger, bueno, esta es el primer tema fundamental del cálculo. Lo que hicimos fue pues la demostración y no hicimos más, porque digamos, estos ejemplos acá son más de determine cuál es la función de acumulación y esas cosas, pero no me interesa tanto eso. A mí lo que me interesa es esta sección, ¿sí? El segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, aquí lo que le están diciendo es cuáles son las principales ¿qué? Las principales integrales, ¿sí? Y calculan integrales y hacen la sustitución que estábamos haciendo ahí, ¿sí? Entonces, hacen, digamos, están esa sustitución, esta sustitución no, todavía no, porque no la alcanzamos a ver, pero bueno. Entonces, usted está en capacidad de resolver ¿qué? Está en capacidad de resolver, incluso vea que esta fue una de las que puse en el ejemplo, ¿sí? Entonces está en capacidad de resolver estas 14 integrales, usted las puede resolver, ¿sí? Del 4-4. Y estas también ya están en capacidad de calcularlas. Estas integrales que están acá, de la 15 a la 28, de la 15 a la 34, están en capacidad de resolverlas. Y estas también. ¿Listo? Entonces, para que estudie eso. Y bueno, de ahí en adelante no. ¿Listo? Esas integrales usted es capaz de resolverlas. Entonces, el examen es la primera clase de la siguiente semana, ¿no? O sea, entonces sería la primera clase, o sea, sería el martes a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, ojo, si usted no viene al examen, le toca presentar supletorio. ¿Sí? Entonces, esté puntual martes 2 de la tarde. Esté puntual. ¿Por dónde se va a hacer? Por Teams. No lo vamos a hacer por Moodle, ¿listo? Solo va a hacer por Teams. Allá le van a salir las instrucciones. Entonces, para que esté pendiente de Teams. Y ya, eso sería todo. ¿Listo? Profe, ¿cuántos puntos son? No sé porque no lo he diseñado. No lo he pensado. Entonces toca pensarlo. Profe, No los vaya a matar en el parcial. ¿Qué pasó? profe, disculpe, lo que pasa es que se me ha ido el internet, acabé de ingresar y pues que he perdido la información que nos acaba de comentar. Pues parcial la otra semana, el martes. Ya. Y sección 4-4. Usted debe tener la capacidad de resolver la sección 4-4. Así de simple. Profe, una pregunta. Taller lo envía una sola persona por grupo. Ahí dicen las instrucciones. Lo envía una sola persona por grupo. Sí. Profe, pero no nos van a salir de esto de seno, coseno, tangente. ¿Cómo así? ¿Por qué no? ¿Cuánto es la No, integral pregunto, de seno? ¿Y nos van a salir así o tipo problema? ¿Qué? No, un problema, o sea, calcule el área, algo así. No, claramente o sea, yo no voy a poner, a menos, bueno, obviamente en técnicas de integración, pues sí toca ver si sabe calcular una integral. Pero en este tiempo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué les voy a decir calcule usted una integral de ese? Usted va y la mete al programa y ya, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces,
lo que tiene sentido es entender qué es la integral. ¿Sí? Y bastante recalqué en qué era la integral. Entonces, pues usted debe saber resolver un problema de área. En realidad va a salir un problema de área, pues de una vez les digo eso, va a salir un problema de área. Entonces usted debe saber resolver un problema de área. Entonces, esta es la curva de tal lado a tal lado, cómo me queda la integral, resuélvala y dé el valor. Ya. Eso es un punto. Así de simple. Y uno de serie, uno o dos de series y uno de sucesiones. Ay, mira, a ver. ¿Qué no le pensaba? Uy, profe. ¿Qué? No voy a hacer esas de sucesiones, no las colocar tan complicadas. Son 2 horas. Bueno, 1 hora y media. Eso lo sacan fácil, mano. Toca estudiar. Por eso, 2 horas. ¿Qué? No lloren porque la próxima semana van a llorar más. Guarden las lágrimas para otra semana. Ay, profe, el que no llora no mama. Ay, Pues profe, qué consuelo. yo no sé eso dónde les funcionará, pero bueno.